¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Alguno tiene micro? Sí, sí, ingeniero, estoy haciendo un poquito de memoria. Creo que arrancamos haciendo un ejercicio complementario de la sesión anterior y estoy haciendo memoria qué fue lo último que hicimos ahorita, un momento. Hicimos sobre el layout. Ah, sí, claro, también hicimos sobre el layout, ubicar, ¿no? El, de manera estratégica en qué lugar iba a ir la puerta del terreno donde se iba a trabajar. Que, que, Y nos quedamos en os- una parte y creo que faltaba complementar unas cosas más aún que le íbamos a ver en esta sesión. José Luis, Sí, como comentaba mis compañeros, ahora estamos hablando acerca de la planificación y gestión del layout, sobre cómo definirlo, sus objetivos, los criterios para poder definirlo y todo ello. Inclusive hicimos algunos casos que nos planteó en clase. ok, sí desarrollamos el layout del sótano, ¿no es cierto? Sí, así es, ingeniero, hicimos eso. Ujú. Ok, ok. ¿Tienen alguna consulta, duda referente al layout? De mi parte no, ingeniero, pero no sé mis otros compañeros qué opinan. Ok. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la logística en obra y vamos a hablar y vamos a tener en cuenta que una buena logística en obra va a depender mucho del tiempo para la construcción, ¿no? Entonces, una buena logística en obra ahorra tiempo y costo en la construcción. Si nosotros organizamos adecuadamente el tiempo, organizamos adecuadamente nuestro reparto de nuestro almacén, lo tenemos ordenado, lo tenemos claramente identificado, lo tenemos con los materiales adecuados, vamos a tener tiempo y costo ya bastante claro. Si tenemos también la distribución adecuada de cómo vamos a trasladar los materiales, vamos a poder ahorrar tiempo. Y esa es la idea, ¿no? Ahorrar tiempo para que tengan un mejor performance para el manejo del almacén. La logística en obra comprende la planificación, coordinación y supervisión del flujo de recursos, es decir, nosotros tenemos que planificar cómo vamos a hacer para que todo esto funcione. Vamos a hacer las coordinaciones para que vaya a funcionar entre las áreas respectivas. Vamos a verificar que todos los flujos de los recursos, tanto materiales como maquinarias, pueda funcionar y pueda estar fluyendo de la manera que nosotros lo hemos previsto. Entonces, para eso es importante tener algunas características importantes, algunas características principales, ¿no?
hay que tener en cuenta que la disponibilidad que vamos a tener de los flujos de recursos, ¿no? Hay que garantizar que esta disponibilidad de los recursos exista. Hay que ver que hay actividades de apoyo a la producción y vamos a eliminar los cuellos de botella. Nosotros teniendo estas características, 3 características importantes saneadas, vamos a poder nosotros manejar una logística un poco más precisa, más clara, más detallada, en la cual nosotros vamos a poder tener clara la percepción de lo que vamos a ver. Para ello nosotros tenemos 2 tipos de logística, una logística descentralizada y una centralizada, ¿ok? Entonces, la descentralizada significa que los proveedores van a ir directamente a las obras. Cada proveedor va directamente a la obra. En cambio, la centralizada, los proveedores van a un almacén central y del almacén central recién salen hacia las obras determinadas. Normalmente esto sucede cuando tenemos cuando la empresa es bastante grande y tiene un almacén principal donde compra en grandes cantidades porque tienen algunos tipos de descuentos especiales, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso también. ¿Por qué decimos que la logística puede ser deficiente? Porque puede tener un gran número de improvisaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tendría un gran número de improvisaciones? Porque no tenemos claramente cuál es nuestro plan de trabajo. No sabemos cómo nos vamos a organizar para poder hacer las compras. Entonces vamos a improvisar. Necesito esto, allá, vamos a ver con quién. Y corremos y buscamos y lo encontramos, ¿no? No se dedica tiempo ni atención para definir un óptimo layout y eso lo hemos venido conversando en la clase pasada, que el layout es algo muy importante y eso nos va a ayudar a nosotros a poder gestionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque esto dentro del layout nosotros vamos a ver y vamos a revisar cómo vamos a distribuir nuestros materiales, cómo vamos a manejar nuestras áreas las áreas peatonales o las vehiculares, cuál es el tránsito que va a haber, cómo se van a movilizar las personas, cuánto tiempo se van a demorar de un punto a otro. Eso es importante y eso lo vamos a tener en el layout. No dedica tiempo para realizar una adecuada gestión de almacén, es decir, no está tan preocupado en el número de improvisaciones que tiene que hacer porque no ha gestionado bien su plan, que tiene que no va a gestionar el almacén adecuadamente y van a llegar las cosas y las va a almacenar en cualquier lado. Va a poder, por lo cual no cuenta con procedimientos adecuados y no los ha establecido, entonces va a generar un caos. Realmente, al no tener una buena planificación, va a generar muchas complicaciones. El planeamiento deficiente en obras ya no nos permite identificar con anticipación la necesidad de recursos. Es lo que hemos venido diciendo, si no hay un plan, no vamos a poder saber realmente cuál es el punto crítico de recurso que necesitamos comprar con mucha anterioridad, ¿no? Mal diseño del layout no nos va a permitir definir realmente los espacios o las actividades de soporte que vamos a requerir. La falta de compromiso de los proveedores es un punto que nosotros debemos de aprender a manejar con ellos, ¿no? De repente, volver los socios estratégicos a algunos proveedores para que se puedan fidelizar con nosotros y nos puedan cumplir. La mala gestión de obra, que nos va a generar tiempos muertos, porque esta es falta de comunicación entre las áreas, nos van a generar estos tiempos muertos. Nosotros no vamos a tener la información adecuada, no vamos a tener el proceso adecuado y vamos a tener esa dificultad. Transporte de materiales dentro de la obra, hay que ver cuál es el transporte que vamos a utilizar. ¿Qué es el más óptimo para este proyecto? ¿Qué es lo que yo requiero realmente? Posiblemente voy a usar la grúa, sí, pero la grúa lo puedo usar cuando está todo abierto, ¿no? Y ya cuando estoy usando parte de acabados, tengo que ver otra manera de transportarlo. ¿Ok? Entonces las consecuencias, pérdida de materiales, desperdicio de tiempo, desperdicio de mano de obra, insuficiente planificación, desperdicio de materiales, interrupción del flujo, falta de stock,
y falta de seguridad. Todo eso, todo lo que le he dicho, va a dar una consecuencia más grande, que es la pérdida del margen de utilidad. Si todo nosotros no lo visualizamos con anterioridad, vamos a tener esta pérdida. Y esta pérdida sí es bastante considerable. Entonces hay que tener cuidado con esta pérdida para no poder tener cuidado con cada una de estas consecuencias que nosotros estamos teniendo para no poder tener dificultades posteriores con esta que es la más importante. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener la deficiente logística, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, por ejemplo, con la pérdida de materiales. Y lo vamos a enfocar en sus causas, en sus impactos y en las acciones que se van a llevar. ¿Ok? Tenemos las causas, los impactos y las acciones y lo vamos a ver en diferentes áreas, en la recepción, en el almacenamiento, en el transporte y manipuleo y en la ejecución. Si nosotros vemos el primero, por ejemplo, dice, tiempo limitado para la recepción de material. Esta es la causa. ¿Cuál es el impacto? No se recibe la cantidad de material necesario. ¿Y cuál es la acción? Planeamiento de almacén. ¿Ok? Entonces yo tendría que tener un mejor planeamiento de almacén para poder resolver este problema, esta causa del problema, para que no me genere ese impacto. Si vamos a la parte de almacenamiento, nos puede decir espacio reducido para el almacenamiento de los materiales y el impacto es no se almacenan la cantidad de materiales necesarios. ¿Y cuáles son las acciones? El planeamiento de un layout. Si vamos en transporte y manipuleo, traslado de material demora por la lejanía del almacén. La pérdida de manos de obra, el impacto es pérdida de hora hombre sobre costo de impacto de tiempo muerto. Y nuevamente nos vamos a el planeamiento del layout. En la ejecución son espacios reducidos para contemplar el material frente de trabajo. El impacto sería la pérdida de productividad y la acción, el planeamiento de almacén. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a ir viendo cada una de esas acciones, de estas causas va a tener un impacto y este impacto va a tener una acción. Entonces, es importante que nosotros veamos y analicemos en global la causa, el impacto y la acción, porque la acción es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Y si se dan cuenta, la acción es almacenamiento, planeamiento en general de almacenamiento, compras, layout y transporte. Teniendo eso resuelto, podríamos decir que vamos a poder resolver todos los problemas que vamos a tener del planeamiento en nuestro proyecto. Ok, las soluciones que podemos plantear son las siguientes. Desarrollar con anticipación un adecuado layout. Hemos dicho que el layout debe de ser desarrollado en un momento determinado al inicio de obra y debe de ser desarrollado con una conciencia adecuada, ¿no? ¿Para qué? Y este otro punto va a depender del layout, porque en el layout voy a definir los sistemas de transporte y acarreo dentro de la obra. Entonces, eso me va, con estos dos puntos yo voy a tener bastante resuelto todos estos temas o estos problemas que voy a manifestar. Voy a gestionar un correcto almacenamiento, qué, cómo y dónde, es decir, qué almaceno, cómo lo almaceno y dónde lo almaceno. El uso de los EPPs debido siempre y analizar las pérdidas si es que hubieran, ¿no? En algunos casos hay pérdidas de materiales, entonces entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las cantidades de pérdidas. Por ejemplo, para este planeamiento de compra se ha considerado tener estos elementos iniciales. Entonces, se necesitó tener un listado de recursos de obra, un cronograma general de obra,
el histograma, los recursos de personal y equipos, el presupuesto de transporte, la matriz de riesgos y los APUs referentes a eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con todo esto? Voy a identificar materiales críticos y la clasificación de estos materiales según lo que hemos aprendido, ¿no? Los críticos estándares y los de stock. Luego vamos a elaborar los paquetes de compra. Vamos a preparar cómo voy a querer hacer mis paquetes de compra. Y esto va vinculado con la ingeniería y construcción, ¿no? Con el análisis, revisar y coordinar lo que se va a hacer para poder saber cómo tenemos que enfocar estos paquetes de construcción. No es que a mí se me ocurra hacerlo de la manera que yo quiera, no, hay que enfocarlo referente a cómo va el avance de la obra y qué es lo que priorizo y no priorizo. ¿Ok? Es importante eso. Luego vamos a definir el lead time de entrega, que es lo que, cómo me tienen que hacer las entregas en el lead time, que es importante. Y luego establecer elaboración de indicadores de gestión, que es para poder medir este planeamiento de compra, cómo es lo que se está trabajando y cómo es lo que se está manejando. Entonces es importante tener este seguimiento para poder manejarlo sin problema. Ok. Ok, entonces nosotros ahora tenemos que, ya hemos visto esto, que los materiales por su forma de pedido lo puedo clasificar en materiales en materiales con stock mínimo, en materiales estándares o en materiales críticos. ¿Ok? Sabemos que los materiales con stock mínimo los puedo encontrar en el inventario. Los, los materiales con estándares en el look ahead y los materiales críticos en el planeamiento. Y también sabemos que los materiales de stock mínimo son los de alta frecuencia, los estándares son cuyo plazo de abastecimiento es menor al horizonte del previsto en el look ahead, y en materiales críticos es cuando es mayor el previsto en el look ahead. Entonces, acá hay una pregunta: ¿es suficiente solo elaborar el planeamiento de compras para lograr una buena gestión logística? ¿Ustedes qué opinan? Sí, no, de repente, tal vez. ¿Qué opinan? Sí, María Paz. Buenos días, profesora. Yo considero que no es lo suficiente elaborar un planeamiento de compra porque se puede tener como que todo en, digamos, en un documento, lo que se va a realizar, pero también depende del grupo de trabajo y también quizás los inconvenientes que pueden suceder en obra, porque a veces suceden hechos, bueno, sucesos inesperados y uno tiene que controlar y de acuerdo al planeamiento que tenía no se cumple. O, por ejemplo, puede haber algún problema externo que viene a ser con el desembolso del dinero del banco que estamos nosotros trabajando y quizás hay un retraso o hay un problema o no hubo una buena gestión del dinero. Entonces, creo que no solo es suficiente elaborar, sino que también depende mucho del grupo de trabajo que se presente y considerar los factores externos que pueden afectar a ello, ¿no? Ok, María Paz, gracias. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? ¿Otro comentario? Sí, Brando. ¿No? No te escuchamos.
Creo que tienes problemas con tu micro. Ok, entonces vamos avanzando y cuando ya tengas, si quieres comentar, comentas más adelante. Su compañera tiene razón, no es suficiente hacer solo un planeamiento, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle un control, hay que hacer una buena gestión para que se pueda realizar este plan sea cumplido, se pueda realizar, hay que ver qué cosa cambia, qué se modifica en el plan. Acuérdense que el plan es un plan inicial, es un plan propuesto óptimo, ¿no? Pero en el camino podemos empezar a verificar algunos cambios. ¿Y por qué verificamos algunos cambios? Porque hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto? Entonces eso nos vamos a dar cuenta en el camino. Y sí necesitamos apoyo de muchas cosas y solo el planeamiento es un punto inicial, es donde vamos a partir, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir trabajando, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que eso no es lo único. En el planeamiento vamos a definir con anticipación qué métodos vamos a utilizar, qué métodos constructivos se van a utilizar para poder saber qué cosas se va a necesitar, ¿no? Qué materiales, qué componentes, qué herramientas, qué es lo que yo voy a necesitar. Si es necesario conocer y definir un poco qué métodos constructivos se van a hacer, si es necesario conocerlos. Se va a realizar un planeamiento confiable de la ejecución de la obra, es decir, coordinar las etapas de actividades y equipos. Es decir, nosotros tenemos un look ahead semanal. ¿Qué tenemos que hacer con ese look ahead semanal? Ok, tenemos que coordinar entre las áreas involucradas, 1, 2, 3, 4, las que sean, las áreas involucradas. Toda el área de logística siempre está involucrada en todos los procesos constructivos. Así a veces digan, no, no es así. Sí es cierto, porque para poder construir, para poder producir, necesitan los materiales y los equipos y los recursos. ¿Quién les da todos los recursos? Logística. Entonces, si no hay una coordinación estrecha, si no hay una buena coordinación entre las áreas, no vamos a poder lograr tener un planeamiento confiable. Porque si no se dicen las cosas claras, no se van a poder tener las decisiones claras, ¿ok? Eso es importante poder tener en cuenta. Realizar planeamiento de actividades de apoyo, ¿no? Es decir, el abastecimiento, almacenamiento, transporte y circulación. Es importantísimo manejar la circulación dentro de la obra, porque a veces por no tener una buena circulación dentro de la obra, no es que sucedan accidentes, sino que suceden paralizaciones momentáneas de algunas actividades, ¿no? Entonces, eso no debemos permitirlo. Para eso nosotros estamos trabajando en un planeamiento previo en el cual si vemos que no está funcionando, ¿qué hacemos? Lo modificamos. Esa es la idea, hacer un plan para que se pueda modificar si fuera necesario. No es empezar de cero, esa es la función, ¿no? No empezar nada de cero y poder hacer un plan en el cual nosotros podemos manejarlo adecuadamente. ¿Qué podemos identificar en el planeamiento de ejecución? Vamos a poder identificar el flujo de mano de obra y el flujo de materiales, que son bien importantes, y con ello podemos tener unos indicadores del mano de obra versus tiempo y de materiales y del almacenamiento de materiales versus el tiempo. Entonces tenemos algunos indicadores que nos van a poder marcar algunas etapas importantes, ¿no? ¿Qué temas debemos de revisar en el planeamiento durante la ejecución del proyecto? Importante, como siempre, es el layout, ¿no? Nuestras instalaciones provisionales, todos los trabajos internos en obra, hay que chequear la ubicación, distribución y espacio del almacén. Este punto que nosotros lo hemos definido en el layout y es inicial, hay que determinar y hay que ver si es que el layout inicial que hicimos realmente está bien distribuido, bien propuesto nuestro almacén. De repente nos damos cuenta que nuestro almacén para un determinado trabajo
ya no es productivo en ese punto. Posiblemente ya el almacén ya no, en esa etapa ya debe de estar en otro lado. Entonces debemos de tener visualizaciones. Como le he dicho, tenemos diferentes etapas del layout, no es uno solo. Entonces, sí podemos modificarlo e incluso cuando ya tenemos ambientes construidos, podemos usar estos ambientes como para poder almacenar nuestros elementos, nuestros insumos y tenerlos como almacén, ¿no? El sistema de transporte y acarreo dentro de la obra también es parte del layout, pero es importante la definición. ¿Cómo voy a transportar todo lo que yo tengo? Si nosotros no tenemos claro todas estas cosas, vamos a tener muchas dificultades realmente en nuestra planificación, en nuestro planeamiento de layout, ¿no? Ok, entonces, es importante evaluar qué tipo de logística se debe implementar de acuerdo a las características del proyecto, centralizada o descentralizada. La logística y la producción siempre deben de estar en la mano. Los objetivos de la logística son crear flujos físicos, crear disponibilidad de recursos. El planeamiento logístico depende del plan de compras y el planeamiento de proyecto. Las principales causas de la deficiencia en gestión logística están relacionadas al planeamiento deficiente, mal diseño de layout de obra y la falta de compromiso de sus proveedores. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Sí, están callados, chicos, no hablan. A ver, no, Hola, ¿están estoy ahí? leyendo las cosas. Ok, entonces para demostrar que han entendido todo, en su aula virtual tienen un link que llaman planeamiento, que tienen una actividad que se llama planeamiento logístico. Pueden entrar, por favor. Ahí hay un caso que lo van a desarrollar en 30 minutos en un grupos aleatorios. Yo ahorita los voy a colocar y van a tener 30 minutos para hacerlo. Después de los Ya, 30 minutos los voy a regresar a las salas y vamos a conversarlo. de acuerdo. Entonces, 60. A las 11:20, 11:20 sería, ¿no? Sí. 11:20 deben de estar retornando, ¿sí? ¿Abrieron todos el documento? Sí, ingeniero. Ok, preparen, esbócenlo en un PPT para poder presentarlo a la hora que los vamos viendo. Son 7 grupos, así que por favor tienen que participar por lo menos uno cada grupo. De acuerdo, ingeniero. Ok. Ahí van.
Ya estamos de retorno todos, creo. Ok, ¿quiénes quieren compartir? Adrián. Ok, Adrián, ya tienes acceso. Ok, profesora. A ver. A ver, voy a compartir. Mm, ujú, ujú. Me dicen si se ve. Sí se ve, ¿no? Sí. Ah, ya. Ok. Ahora comenzamos con la exposición. Bueno, en este caso los integrantes fueron mi persona, Erwin, Araceli y Víctor. Eh, va a ser al caso práctico, ¿no? Que a rasgos generales justamente muestra muchas de aquellos riesgos logísticos, ¿no? Que en los cuales se pueden enfrentar, como las horas pico, el tráfico, como el almacenamiento reducido, como el hecho de implementar las entregas just in time, el control de residuos, el espacio limitado, ¿no? Que es una también de las constantes preocupaciones acá en Lima, ¿no? Por el hecho de que hay una mala planificación urbanística en muchos distritos a veces. Bueno, para ello, en la planificación de entregas, en el sistema Just-Time y restricción de accesos, hemos apreciado la coordinación de proveedores, que es crucial para mantener una comunicación constante con el proveedor principal para garantizar una entrega oportuna de los materiales, dado que el proveedor está a 200 kilómetros incluso y la carretera sufre congestión, se debe planificar entregas anticipadas fuera de las horas pico y con suficiente margen para evitar retrasos, ¿no? La venta de entregas incluso nocturnas, en algunos casos, ¿no? Aprovechando las horas no pico, o incluso realizando entregas nocturnas cuando las restricciones son menores y el tráfico es más fluido, ¿no? Hay que aprovechar eso. Si las regulaciones locales lo permiten, el transporte en las horas con menor congestión ayudará a evitar problemas de tráfico. Planificación just in time, bueno, y depende también del material, ¿no? Que se quiera adquirir, ¿no? El hecho de ponerle una hora, ¿no? A veces, capaz en el día es mejor un material o en la noche que es más, que ya no hay sol, es mejor otro material y así, ¿no? La educación de Just in Time con flexibilidad, aunque el sistema Just in Time busca reducir inventario, es recomendable incluir un margen de seguridad en los materiales críticos, por ejemplo, un almacenamiento de emergencia en ciertos insumos clave para mitigar cualquier retraso inesperado, ¿no? Paso con mi compañero que quiere continuar con la exposición. Sí, continuando con la exposición, nos piden en el segundo punto la optimización del espacio de almacenamiento, ¿no? Y para ello optamos con tres posibles estrategias. Uno es el almacenamiento modular, que, bueno, este tipo de almacenamiento permite organizar materiales en estanterías verticales, ¿no? Lo cual optimiza mucho el espacio. O también podríamos utilizar contenedores. De esta forma se aprovecha mejor el área limitada de la obra. Otra bueno, zonificar el almacén, y tiene que estar escrito en el layout, y para ello tendríamos que crear zonas específicas en los distintos tipos para los distintos tipos de materiales, ¿no? Acero, hormigón, accesorios, por ejemplo, y se prioriza el almacenamiento de los materiales de uso inmediato o críticos, ¿no? Y los otros tipos de materiales pueden estar ubicados en un almacenamiento secundario. También podemos optar por un tipo de logística centralizada, ya que el espacio en el sitio es limitado, se puede negociar con el proveedor el almacenamiento externo en un depósito cercano, ¿no? Y luego fraccionar las entregas en cantidades más pequeñas, alineadas con el cronograma de la obra y el consumo diario. Le doy el pase a mi compañero. Siguiente.
Siguiente diapositiva. Ya, mitigación de riesgos logísticos. Se tiene, por ejemplo, la de retraso por tráfico o restricciones de acceso, ya que sobre todo en los camiones, ¿no? Ya que se cuenta con una sola vía principal y sobre todo en las horas pico hay mucha congestión, lo cual limita el ingreso de camiones, ¿no? Eso puede causar demoras en las entregas. Como estrategia estamos considerando la utilización de proveedores locales para materiales no críticos. Estos proveedores cercanos nos van a poder abastecer de una manera más rápida y eficaz, se podría decir, ¿no? Asimismo, también se puede coordinar con los transportistas para que nos pueda realizar entregas en horas no restringidas, ¿no? Es decir, donde no haya mucha congestión vehicular. Y la otra alternativa es, pues, proponer rutas alternativas, ¿no? De tal manera que lleguen a tiempo los materiales. Otro de los riesgos también es el espacio reducido para almacenar materiales y residuos que podrían causar interrupciones o sobrecostos en el proyecto. La estrategia que en este caso hemos aplicado para poder mitigarlo es de implementar estrategias de justo tiempo estrictas y optimizar el espacio mediante almacenamiento vertical en cuanto a los residuos y programar recolecciones más frecuentes. También negociar con las autoridades locales para obtener permisos temporales para contenedores adicionales. El otro riesgo es la descoordinación entre contratistas y proveedores, que puede llevar a entregas fuera de tiempo o incompletas, impactando la cadena logística, la cadena de suministro y el avance de la obra. La estrategia es establecer un sistema de comunicación en tiempo real que permita la sincronización constante entre proveedores y el equipo de obra, también usando software de gestión logística para programar entregas y ajustar la llegada de materiales según el progreso del proyecto y las necesidades inmediatas. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Las propuestas están bien claras y bien definidas. Gracias por la presentación. No se olviden de subirlos en el aula virtual. Solo uno por grupo, ¿no, profesor? Sí, uno por grupo. Siguiente. ¿Qué grupo eras tú, por favor? Adrián. Uno. Uno, ok. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y los demás grupos qué hicieron? Nada durante ese rato. Sí, José Luis. Ya te di acceso, José Luis. Ok, ingeniero. Ya bueno, ante todo, buenos días a todos. A continuación vamos a responder a ciertas preguntas que se nos dejó en un caso. Que primero viene a ser de diseñar un plan para la recepción de materiales considerando el sistema FIG y las restricciones de accesos y qué soluciones propondríamos. En cuanto a los desafíos o retos, por así decirlo, hemos identificado o nos dieron también dicha información acerca de que hay una accesibilidad limitada y congestión vehicular, además de que hay restricciones en el horario para el transporte y encima que se quiere necesitar, ¿no?, una necesidad de entregas del just in time para evitar acumulación. Un plan que hemos diseñado fue el siguiente, como lo observa. Primero identificar, ¿no?, los materiales más críticos, o sea, realizar una lista detallada sobre los materiales críticos
según lo que vamos a necesitar. Además de que debemos planificar las entregas, o sea, dividirlo, por ejemplo, el proyecto en fases claras y así establecer un calendario preciso de entregas según con lo que requeriremos, ¿no? Eh, También, como ya mencioné ahí, en las entregas Just Time, vamos a coordinar, ¿no?, las entregas, ajustar, ¿no?, las entregas fuera de los horarios picos que nos mencionan que viene a ser, ¿no?, de 7 a.m. y después de las 7 p.m. para evitar así las restricciones y las congestiones vehiculares. Además, en el cuarto punto, hemos decidido un almacenamiento temporal cercano implementar esto para que estos materiales no puedan ser entregados directamente en obra, o sea, para que no haya estos tipos de restricciones. Y en cuanto a la coordinación y comunicación, debemos establecer una línea directa con los proveedores más críticos, por así decirlo. Y en alternativa en transporte, usar, por ejemplo, vehículos de menor tamaño para así hacer entregas más frecuentes y en horarios más flexibles, evitando así restricciones de transporte pesado. Como pueden observar ahí en las soluciones, tenemos ahí coordinación constante con proveedores, implementación de un buen sistema TIC con tecnología. A ver, hay un buen monitoreo de tráfico y ajuste en tiempo real, etcétera. A continuación, va a explicar mi compañera del segundo punto. En cómo optimizar el almacenamiento, uno de los tips que tenemos es utilizar las altas estanterías para que permitan el aprovechamiento del espacio vertical, colocando las de menor peso arriba y las de mayor tamaño y mayor peso abajo. Y también el otro es facilitar el acceso rápido a materiales con alta rotación, ya que así nos va a ayudar a optimizar el tiempo y reducir el movimiento innecesario dentro del almacén, colocando así los materiales con menos rotación más al fondo del almacén. Le paso a mi compañero. Ok. En el punto 3, lo que es mitigación de riesgos logísticos, el primer riesgo identificado es la accesibilidad limitada y la congestión vehicular. El riesgo es que en la construcción en una zona urbana con una vía principal congestionada puede retrasar la entrega de materiales y equipos y de esta manera afectando la continuidad de la obra. La estrategia de mitigación sería la programación detallada de las entregas en los horarios fuera de las horas pico. El segundo riesgo que identificamos es el espacio reducido para almacenamientos en obra. El riesgo de la limitación de espacio puede causar sobrecarga de inventarios en el sitio, dificultando las operaciones y aumentando el riesgo de pérdidas o daño de materiales. La estrategia de mitigación viene a ser la implementación del sistema Just-in-Time para la entrega de materiales. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. El tercer riesgo vendría a ser los retrasos en la entrega de materiales por parte de proveedores. El riesgo vendría a ser la distancia de los proveedores principales y la congestión en la carretera pueden generar las demoras en la entrega de materiales. Y la estrategia de mitigación viene a ser la diversificación de proveedores para los materiales críticos. Y el cuarto riesgo que identificamos viene a ser el control de residuos y manejo ambiental. El riesgo viene a ser el espacio limitado para almacenar residuos en la obra y las regulaciones ambientales podrían causar multas o interrupciones en la obra. La estrategia de mitigación viene a ser la contratación de servicios especializados en gestión de residuos. Esto asegura que la recolección y la disposición de residuos se realice de manera adecuada y en los tiempos óptimos. Le doy paso a mi compañero.
Bueno, el quinto riesgo es entrega de just in time. El riesgo viene de ser la distancia del proveedor principal y la estrategia es fundamental para los proveedores alternativos más cercanos que se puedan suministrar materiales en el caso de emergencias o retraso del proveedor principal. También viene a ser 6, manejo ineficiente de recursos puede causar problemas ambientales. La estrategia es implementar un plan de gestión de residuos que contemple la clasificación en origen, facilitando su transporte y disposición en sitios especializados. Gracias. Ok, ok chicos, entonces nosotros es importante que nosotros empecemos a pensar cómo podemos solucionar nosotros los problemas y planearlos, ¿no? ¿Algún otro grupo quiere presentar alguna solución distinta, diferente, algo que no hayan presentado los dos grupos? ¿O algo que no han, algo diferente que han planteado en algún punto? Todos han hecho lo mismo. Chicos, hoy día poco hablan, ¿no? Mm, En general, algunas ideas son casi similares. Ok. Mm, Ok, ok, entonces vamos a ver si van a hablar ahorita. Por lo menos voy a escuchar su voz. Sí, uno por grupo. Amado, Ascoy, si no hablan, no hay presente. Presente, Miss, disculpe, mi audio estaba demorando en prender. Calla, Presente, ingeniera. Cárdenas, Presente, ingeniero. Castro, Presente, ingeniera. Patinta, Presente, ingeniera. Cente, Presente, ingeniero. Clemente, Clemente, presente, ingeniera. Crispín, Cubas, Presente, Miss. Cuchilla, Presente, Miss. Cuya, Díaz, Presente, ingeniera. Escalante, Presente, ingeniero. Flores, Presente, ingeniero Escalante. Presente, Flores, Flores. Presente, Miss. González, Presente, profesora. Guevara, Disculpe. Guevara, Ermitaño, Hernández, Herrera, Presente, Herrera. Maldonado, Malqui, Malqui, presente, ingeniero. Mejorada, Mejorada, presente, ingeniera. Morales, Morales, presente. Oré,
Ore presente, ingeniera. Pereda, Pereda presente, ingeniera. Peña, Peña presente. Pilar, Pilar presente, ingeniera. Guipúzcoa, Guipuzco Guipuzco, presente, profesora. Quispe, Rodríguez, Presente, ingeniera. Romero, Romero presente, ingeniera. Tangama, Saravia, Sarabia presente, ingeniera. Serrano. Serrano presente, profesora. Serrano, ¿de qué hemos hablado en la clase, ah? ¿De qué ha sido la clase? Serrano. Te acabas de unir. Sosa. Sosa. Tello. Tello presente, profesora. Ure. Vela. Vela presente, profesora. Yuribilka. Presente, profesora. Ok. Crispín. Ingeniera, buen día. Ermitaño presente, ingeniera. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién presente? Ermitaño, ingeniera. Ermitaño, cuéntame, ¿qué hicimos en clase? Sí, estábamos hablando sobre... Y nos hizo algunas preguntas ¿Sobre qué? sobre los riesgos, mis. Disculpe. Hay un poco de ruido en mi casa. No, sobre los riesgos me he preguntado. Por favor, chicos, es decir, sean conscientes de las cosas, ¿no?